Hola amigos, seguidores de Cristo al Paso, y aquí estamos en esta segunda oportunidad, como se los habíamos prometido, contemplando la muestra bíblica que corresponde al episodio número 2. Aquí vamos a hacer un pequeño recorrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento, y quien nos va a compartir la experiencia es el padre Gonzalo de la Torre, biblista, claretiano misionero, quien ha hecho un gran viaje a Tierra Santa y ha traído esa gran experiencia aquí a Colombia. Este museo se encuentra aquí en Medellín, así que ustedes pueden visitarlo aquí en la parroquia de Jesús Nazareno. Así que ¡vamos! Entonces, estamos en el sector del Antiguo Testamento, ¿no? Por todo hay 21 paneles de este estilo, 21 temas que va uniendo todo. Entonces empezamos por el Antiguo Testamento, el Big Bang, su transformación, la aparición de nuestra galaxia y la Tierra. Hace 4.500 millones aparecimos después de este gran Big Bang. Y aquí ponemos más o menos lo que las diversas culturas piensan del origen del mundo. Egipto, Babilonia, y la Biblia, que hereda de unos y de otros, nos pone no lo que Dios sabe del mundo, sino sencillamente lo que el ser humano ha captado a través de su historia y que lo pone en boca de Dios. Entonces esa es como la característica típica de la Biblia y de los libros sagrados. Bueno, un Dios que está como activo en la creación. Cuando lo confrontamos con la ciencia nos dice que el mundo aparece por evolución. O sea que hay que darle al mundo su tiempo. El mundo, él es el que va evolucionando. Y en cambio la Biblia nos lo presenta como el mundo hecho por Dios. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A la ciencia o a la Biblia? Hay que hacerle caso a nivel de ciencia a la ciencia. El mundo viene por evolución despacio, siguiendo su propio ritmo, su propio camino, pero nos da una lección. Entonces, ¿cuál es el papel de Dios? Si hay que respetar la evolución del mundo que camina como autónomo. Entonces, la mejor respuesta es que Dios hizo el diseño del mundo y dejó al mundo que lo realizara. Entonces, la inteligencia de Dios, la presencia de Dios en el universo es a partir de que Él hace el diseño de este mundo. Y este mundo es autónomo en la forma como lo va desarrollando. Esa es como el mundo primitivo, según la Biblia, 3 planos: el plano de Dios, el plano humano y el plano de los grandes monstruos marinos, que es como la Biblia nos presenta el mundo. Nosotros, del plano divino, hemos evolucionado, porque ya nadie cree pues que el cielo es el lugar de Dios. Ya esa belleza desapareció, esa poesía romántica desapareció. Dios está en todo, el cielo de Dios es el mundo entero, el universo entero.
no se le encuentra de una manera física, sino que los seres que tienen capacidad para ello lo deben descubrir de una manera espiritual. El mundo intermedio, que tiene también una particularidad, antiguamente en general, el ser humano al mundo lo colocó como con depósitos, el depósito del agua, del sol, de la luz, de la oscuridad, del frío, del calor, de los fenómenos atmosféricos y de tal. Y de tal manera que Dios es el que controlaría todo este mundo. Por eso, cuando hace frío, cuando hace calor, las culturas le pedían a Dios: envíanos frío, envíanos calor, según lo que necesitemos. En el mundo de hoy ya eso se confundió. Los niños, si los ponemos a rezar, como Dios controlando esto, nos va a decir: no, la profesora, el profesor me dijo que ese mundo son autónomos, que el frío, que el calor no depende de Dios sino de otras fuerzas. Entonces nos queda ahora el hecho de tener que cambiar nuestra misma plegaria. Ya no tenemos que invocar a Dios para que nos mande frío o calor, sino que Dios mismo es el que nos dice: ustedes son los que van a provocar en el universo el frío o el calor que necesiten, dependerá de ustedes. Entonces el mundo ha quedado en nuestras manos sin salirse de las manos de Dios. Y Dios, en vez de nosotros decirle a Él que nos envíe los diversos fenómenos, nosotros somos los que tenemos que ser como manos y inteligencia de Dios para poderle dar al mundo la respuesta más adecuada en cada momento. Y nos queda el famoso Sheol, que era donde los del Antiguo Testamento hacían depositar las almas. Ahí las almas de todos los que morían iban a parar al Sheol. Después de la venida de Jesús, la conciencia cristiana limpia al Sheol de almas, pero metimos a los diablos a las pailas encendidas como castigo del infierno. Eso no es revelación de Dios, eso es invención nuestra, no es revelación de Dios. El infierno debajo de la tierra como sitio de castigo, eso no existe desde luego como sitio de castigo. El castigo del ser humano frente a Dios es otra cosa, y entonces también tenemos que corregir frente a lo que nos han enseñado. Bueno, y así, entonces con preguntas y respuestas llegamos al ser humano. Evolución va a llegar a esta calidad. Entonces el ser humano, después de evolucionar, desde hace 6 millones de años, el ser humano, el suyo viene evolucionando desde el principio, pero hace 6 millones de años aparece la famosa Lucy. No tanto 6 millones de años, 3 millones de años Lucy estaría metida aquí. Pero Lucy ha hecho reflexionar a la evolución, y entonces los evolucionistas nos presentan al ser humano en su desarrollo cerebral. Hace 6 millones de años teníamos 450 centímetros cúbicos hasta llegar hace 40.000 años a 1.500 centímetros cúbicos. Jesús es fruto de esta evolución. O sea que el mundo está diseñado para llegar a la evolución de Cristo, que es una manera hermosa de ver cómo el mismo Cristo está presente en la evolución, porque la evolución tiene que llegar
al modo de ser, al modo de pensar, a la conciencia misma de Cristo. Entonces llegamos a través de nuestra evolución, varones y mujeres, machos y hembras en la creación. De esta partecita vale la pena tener en cuenta esta piecita. Esta es una cuchilla sílex de hace 6.000 años, más o menos. Téngasela usted para que le fotografíe ahí. Hace unos 6.000 años, con este desafío de la vida, aparece a través de la figura de Abraham. Abraham, en la lucha por eliminar o conservar vivo a su hijo Isaac, que es también como la lucha a lo largo de la historia entre la vida humana, que el ser humano muchas veces equivocadamente le ha entregado a las divinidades, a las diversas divinidades de la historia. En la Biblia aparece el no matarás ya. No hay que sacrificarle a Dios ni los hijos ni las hijas, sino que hay que emprender otro camino diferente. Esa es como la novedad de la Biblia a lo largo de la historia, de que no más vidas humanas a la divinidad. Así se llame Yahvé, como sea, no más vidas humanas a la divinidad. Aquí estaría representando exactamente esto. Abraham quiere sacrificar a su hijo y que la voz de Dios, el ángel, le dice: no lo matarás. La Biblia nos habla de la presencia de Egipto en la cultura hebrea. Por eso vale la pena darle un vistazo, porque la Biblia en muchos relatos condena a Egipto, pero a la hora de la verdad en muchos relatos está aprendiendo de Egipto. Entonces Egipto es una imagen para la Biblia como ambigua, al mismo tiempo que le enseña, al mismo tiempo también le muestra otros caminos con peligro de pervertirle el camino de Dios. Entre los aportes que Egipto hace, si uno lo vimos a esta imagen, la toma así de este perfil, encontramos que el faraón es abrazado por el dios Horus, que significaría la inhabitación de Dios en el ser humano. No es una idea moderna, como que creyéramos que es ahora que se está dando esta idea tan avanzada de que Dios inhabita al ser humano en su interior, sino que desde antiguo el ser humano ya la percibe Dios, sino que la percibía la inhabitación de Dios en el poderoso. La Biblia la traslada, dice, no solo en el poderoso, sino en todo ser humano, que eso es lo que van representando las otras diversas imágenes y figuras a lo largo de la historia. Una visión también de la divinidad en Egipto, una visión superficial nos presenta como Egipto como politeísta, muchísimos dioses y diosas, por cuál se define Egipto. Entonces más bien podía ser un solo Dios con muchas caras a lo largo de la historia, Dios que se revela a lo largo de la historia en diferentes experiencias humanas. Cada experiencia puede tener una faceta de Dios, una cara de Dios. El nombre del Dios lo indica, pero siempre en el fondo está el Dios vida, el Dios sol, el Dios luz, que es el que en el fondo está en toda la literatura egipcia, con diversos nombres, obvio. Bueno, aquí un vistacito
a la literatura llamada de Tel el Amarna. Tel el Amarna es una islita en el río Nilo, donde huyó el faraón cuando lo perseguían porque trató de unificar todos los dioses en uno. Entonces los devotos de los dioses se revolucionaron y Amenofis IV tuvo que huir a esa islita de Tel el Amarna, pero históricamente con la ventaja para nosotros de que ahí llevó la biblioteca de su papá y la biblioteca propia, y gracias a eso, a que tuvo que huir y refugiarse en esa isla, se salvó la literatura religiosa egipcia, que a lo largo de la historia se ha revelado como una verdadera, es para la ciencia una verdadera revelación. Las cartas de Tel el Amarna nos hablan es como el único testimonio que hay extrabíblico de la huida de Egipto, pero las cartas de Tel el Amarna no lo presentan como huyendo físicamente, sino más bien hiriendo Israel a Egipto en lo que más le dolía, sus ciudades. Entonces Israel se independiza, no huyendo, sino quemándole ciudades a Egipto. Y así, prácticamente, de esa manera, derrota pues a uno que parecía inderrotable. Y aquí, en estas cartas, están testimonios de esas ciudades quemadas por esa cultura que empezó a llamarse la cultura hebrea, o en algunos textos con el nombre de Habiru, hebreo, ¿no? En ese sentido. Bueno, el Antiguo Testamento, en la huida de Egipto, nosotros lo leemos en la Biblia a través del transporte del Arca de la Alianza a lo largo del desierto. Los especialistas nos dicen no es tan cierto eso, porque no se han encontrado pruebas de que en realidad Israel haya huido de Egipto. Si Israel huyó de Egipto, algún recuerdo arqueológico hubiera dejado en su camino y no se han podido encontrar. Sin embargo, esta sería la reconstrucción de este recuerdo que nos deja la Biblia en el relato del Éxodo. Estas son las 12 tribus de Israel, ¿no? Ahí están las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus, ahí se nos dañó eso. Esa es la de Josué. Las 12 tribus, y en el corazón, en el centro de las 12, estaría el arca, que es una teología muy hermosa. Dios que acompaña a su pueblo, Dios que camina con su pueblo. No se trata de una religión estática, sino una religión que evoluciona, que camina, que va adquiriendo nuevas propiedades a medida que se desplaza hacia la tierra prometida. Estarían ahí. Los 10 mandamientos obedecen a 10 actitudes éticas de Israel frente a 10 actitudes no éticas de Egipto. ¿Por qué son 10? ¿Y por qué son esos 10? Porque Egipto tenía 10 costumbres que trató de implantarle a Israel, y Israel los toma como 10 etapas de la vida que hay que superar. Y por eso cada mandamiento es una superación de vida, un acercarse a Dios a través de imaginarse que Dios me dio un mandato, pero sencillamente es un descubrimiento del ser humano, del grupo israelita, que a través de las costumbres de Egipto encuentra el fondo de los 10 mandamientos. Son 10 actitudes 10 actitudes revolucionarias frente a 10 actitudes éticas de Egipto esclavizador. Un Egipto esclavizador con 10 actitudes,
un Israel liberado con 10 contraactitudes. El faraón del Éxodo, Ramsés II, 1290-1225. Este cuadro de los niños ante una mujer que está dando a luz hace alusión a las mujeres parteras a las que Dios convenció de que cuando ellas asistieran a los partos de las mujeres israelitas, no les mataran los niños, sino que los escondieran y los liberaran. Entonces está haciendo el reflejo cómo una gran revolución se da a través de la participación de seres no muy fuertes que no empuñan espada, sino que empuñan la ley del amor en su corazón. Las mujeres parteras que protegían la vida que Egipto había señalado que deberían perecer. Eso es como lo que está reflejando este cuadro, retratándonos el capítulo 1 del libro del Éxodo. Y la Biblia habla de los famosos jueces de Israel. Josué y los jueces. Entre los jueces de Israel está desde luego Josué y está también Sansón. La historia de Sansón es muy conocida, muy catequética, porque es la relación entre poder y amor. Entonces, ¿será posible un diálogo entre poder y seducción? Eso es lo que nos dice la Biblia a lo largo de la famosa Sansón y Dalila, su historia. Cuando la Biblia dice que Sansón decidió acabar con los filisteos, narra de cómo Sansón le pidió a un niño que lo llevara al pie de las columnas del templo. Y dice que Salomón tumbó esas columnas y derrumbó el templo y murió aplastado por el templo, diciendo esta frase: que muera Sansón y mueran los filisteos. Cuando ya eso se pasa, ese relato, que es un relato épico, grandioso, exagerado, con cosas no tan verídicas, se pasan a la historia. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Encontramos templos como este, el templo del Dagón de Tel el Casilé, un templo en el cual se encuentran 2 columnas en madera que están sosteniendo como un artesonado, donde fácilmente podían haber varias parejas, donde fácilmente una persona, un hombre grande, fortachón, podía tumbar esas 2 columnas de madera y causar unas muertes en medio del pueblo filisteo. Y eso es lo que parece que ocurrió, un hecho sencillo en algún templo, pero que la épica agranda y lo pone como modelo de la independencia y del triunfo de un pueblo pequeñito contra una cultura inmensa, el pueblo de Israel contra la cultura de los filisteos. Esta construcción es una especie de construcción elemental, 4 paredes externas, 4 paredes internas, y aquí habría habitación comunitaria, alimento comunitario, animales comunitarios, para indicar cómo eran las construcciones que Israel inauguró cuando toma posesión de Canaán. Unas construcciones más que individuales, comunitarias. Las familias se agrupaban y por eso pudieron defenderse y por eso también pudieron multiplicarse y tomar posesión de la tierra a través de este modelo de habitaciones. La Biblia nos dice que en Israel se implanta la monarquía frente al fracaso de los jueces. El ideal, Israel no quería
implantar monarquía. Entonces, pero implanta el modelo de los jueces, varones sabios que gobernaban al pueblo. Pero también esos varones sabios se corrompieron, según la Biblia, y aparece la monarquía en Israel. Saúl, David y Salomón la inauguran. Y la monarquía, la Biblia la resume en el primer libro de Samuel, capítulo 8, a partir del versículo 11, donde nos habla de qué es la monarquía, previniendo a Israel para que no se metiera en la historia de la monarquía. El rey que ustedes quieran elegir tendrá estos derechos, se apropiará para él y sus amigos de sus hijos, sus siervos, sus tierras, sus propiedades. Y narra en torno a eso la historia de la monarquía. Sin embargo, Israel se metió en la monarquía. Y por eso el gran fracaso de la monarquía, a pesar de que tenía a 3 personas poderosas: Saúl, que creó un ejército; David, que crea la capital de Jerusalén administrativa; y Salomón, que crea el famoso templo llamado el Templo de Salomón, que es un templo pensado más para guardar riquezas que para albergar personas. Entonces el secreto de Israel era tener vasos sagrados que representaran a Dios y no imágenes de Dios. En ese sentido. Pero no se sabe en realidad si este templo es histórico, porque no se ha podido encontrar ninguna reliquia de este templo en Jerusalén, ningún resto arqueológico. Hablábamos de las ciudades, como ellos, como el triunfo de Israel sobre Egipto es destruyéndole sus ciudades. El secreto de estas ciudades estaba siempre en que ellas pudieran defender sus aguas. Ahí encontramos como el agua de la ciudad de Megiddo, como estaba canalizada, protegida, y prácticamente en tiempo de guerra no se sabía el agua dónde estaba, entonces no podían cortársela, y esa era la gran fortaleza de esta ciudad. Y tenía unas puertas de defensa donde 50 soldados podían defender prácticamente la entrada de la ciudad. Muy estratégico todo. En la parte de arriba veremos cómo una de estas construcciones albergaba 450 caballos cada uno, porque según la Biblia, Salomón llegó a tener hasta 12.000 caballos que él negociaba con las naciones vecinas, y era convirtiendo a Israel en un negociador de la guerra, en un exportador de la guerra. Esta es la famosa ciudad de Megiddo. Seguimos con ellos. Israel habla de los profetas mayores y menores. Mayores a los que tienen más producción literaria, y menores a los que tienen poquita producción literaria. No mayores y menores porque unos tengan más doctrina que otros o porque valgan más que los otros, sino sencillamente por la cantidad de material literario que produjeron. Y así tenemos profeta Oseas, cuyo resumen teológico es: Dios se desposa con el pueblo, con un pueblo que lo traiciona. Sin embargo, la imagen que los profetas elaboran
para indicarnos las relaciones de Dios con su pueblo, en la que Dios se desposa con el pueblo. Entonces, el Cantar de los Cantares, el desposorio entre Dios y su pueblo, y al mismo tiempo también la fidelidad o traición que este pueblo le hace a Dios. Frente a Isaías, la espera de un monarca justo. Amós, el de preocuparse del hermano, es apostasía. Miqueas, centro y periferia, históricamente no dialogan. Profeta Ezequiel, la fuerza del espíritu de vida, que es el que hace posible que uno no perezca en la historia bajo el poder negativo. Y finalmente el profeta Jeremías, el diálogo imposible con los poderosos. Entonces, en este proceso hay que resaltar siempre el modelo de religión de Israel frente a los paganos. El modelo religioso de Israel era un solo Dios. No admitía que ese Dios tuviera ninguna diosa en su compañía, y ni admitía el modelo de templo de los paganos, que era este. Los templos de los paganos siempre eran representaciones fálicas, falos, que muchas culturas repiten. Esta es la cultura Finsiú, Colombia también tiene, la divinidad tiene un falo a través del cual convence a sus adoradores. Esta es la fotografía de este templo de Jasor, que se encuentra así. Y esta es la reproducción del templo de Jasor, tal y como se encontraba. Aunque este va a ser el templo del Nuevo Testamento, este es el templo llamado Templo de Salomón, que en el destierro se destruye. Más que en el destierro es el fruto en la derrota que sufrió Israel, Judá, en el siglo VI a.C. El templo estaba construido sobre la roca de Sión, que se va a mantener hasta el día de hoy. Esa roca de Sión, uno va a Jerusalén y se la muestran. Cuando veamos el Nuevo Testamento, veremos también la maqueta de esa roca. Y el templo de Jerusalén tenía la característica: Dios protegido por las cortinas, que nadie lo viera, que nadie lo tocara, lo sagrado solamente los sacerdotes, el atrio sacerdotal, el atrio de las mujeres y el atrio de los varones. El atrio de las mujeres cercano al de los sacerdotes, porque prácticamente las mujeres, con su sistema de purificación mensual, eran las que iban al templo, depositaban